ingresos, estos ingresos que decíamos podrían tener dos aspectos. Los operacionales, si yo fabrico vigas, bueno, esas vigas, por el precio de cada viga, me va a dar el ingreso operacional. En cambio, si yo para trasladar esas vigas tengo un camión que me ha quedado medio viejo y desvencijado y no lo puedo usar para este tema y lo vendo, es un ingreso también, pero se considera no operacional porque no tiene que ver con el aspecto central de mi emprendimiento o empresa. Después tenemos las inversiones fijas, que están asociadas a cuestiones que son, como digo yo, inversiones se refiere a los gastos que nosotros hacemos por única vez y al principio de nuestro proyecto, como el terreno, si necesito tener un terreno, la maquinaria, equipamiento, la tecnología o la fábrica, ¿sí? Son cuestiones que uno compra para poder arrancar nuestro proyecto y se hacen al inicio y son fijas, ¿sí? Y después lo que se le llama la inversión diferida, que no son activos, digamos, fijos, sino son diferidos, que como son la conformación de la empresa. Para conformar una empresa vas a necesitar contratar un contador que arme la sociedad, vas a necesitar comprar tal vez alguna patente, hacer los estudios de impacto ambiental, los propios evaluaciones económicas financieras de los proyectos se conciben como inversión diferida, que no son activos fijos, pero son gastos que lo tienen que hacer uno por única vez al principio. Y después también, porque forma parte de las inversiones, y bajo el concepto que se hace solamente al principio del proceso, el capital de trabajo es la plata que yo necesito para pagar a mis proveedores, para pagar a mis empleados, o para pagar la luz, el gas y otros servicios, hasta tanto la empresa empiece a funcionar y los ingresos versus los egresos empiecen a repagar todo esto que al principio y hasta tanto empecemos a vender, vamos a necesitar esa plata en efectivo. Habíamos dicho que los costos operacionales podrían ser fijos o variables, ¿sí? Los fijos son los que no dependen de la producción. Si yo fabrico ladrillo y tengo 10 millones de ladrillos por año, y bueno, tendré una cantidad de personal, la secretaria, el contador, el responsable de producción. No va a cambiar, digamos, si yo paso de 10 millones a 11 millones, ¿sí? El personal fijo que tiene que ver con la organización, no con la producción, ¿sí? También el alquiler de nuestro punto de venta es fijo, digamos, y tal vez también podemos considerarlo como fijo los gastos asociados a la promoción y a la comunicación. En cambio, los costos variables son los que tienen que ver con el personal y la mano de obra directa, como por ejemplo, si yo paso de 10 millones a 11 millones de ladrillos, capaz que voy a necesitar que alguien tenga horas extras, ¿sí? que tenga que comprar mayores insumos, materias primas, que tenga que gastar más energía. Entonces, los costos fijos son aquellos que no dependen de nuestra producción, ¿sí? Y los costos variables son aquellos que sí dependen de la producción. Cuando más produzco, más recursos humanos, más material y mano de obra, más energía u otros insumos. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Vamos bien, profe. Bueno, acá vamos a trabajar sobre algunas herramientas financieras realmente muy básicas, ¿sí? Nosotros definimos el valor futuro asociado al valor actual por que multiplica
a 1 más la tasa al número de periodos que queremos suponer nuestro valor futuro. O sea, si nosotros tenemos un plazo fijo, ¿sí?, de 100 pesos, ¿sí?, a una tasa del 10%, ¿sí?, y queremos saber cuánto vamos a tener dentro de 4 años, ¿sí?, aplicamos la fórmula, ¿sí?, 100 por 1 más la tasa elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces, de esa forma llevamos nuestro valor actual al futuro, ¿sí?, que aplicando la fórmula da 146 pesos con 41, ¿sí? De esta manera es como se calcula, la forma para calcular utilizando el interés compuesto, ¿no es cierto?, por la acumulación de los periodos, ¿sí?, un valor futuro en base a un valor actual. Pero lo interesante y lo que usamos nosotros en economía son los valores actuales. O sea que para calcular el valor actual deberíamos pasar dividiendo 1 más la tasa elevado al número de periodos al valor futuro. Entonces nos quedaría que el valor actual es así: el valor futuro dividido en 1 más la tasa elevado al número de periodos considerados. O sea que si tenemos de nuevo 146,41, decimos dentro de 4 años a mí me van a entrar 146,41, que es lo mismo, ¿sí?, que si lo traemos al año 0, 100 pesos, como ya era obvio, ¿sí? Entonces, si yo preveo que dentro de 4 años voy a tener 146,41, es lo mismo que tener 100 pesos ahora. O 100 pesos ahora es lo mismo que tener 146,41. Nosotros vamos a utilizar muchísimo este concepto del valor actual, ¿sí? Pues ya lo vamos a ver más adelante. Si nosotros tenemos un flujo de fondos donde el vector rojo del año 0 va para abajo, es negativo, porque es el año donde se hacen las fuertes inversiones y todavía no tenés ventas, entonces tenés un valor negativo, ¿sí?, y tenés una serie de flujos futuros que son positivos. Entonces el valor actual neto va a ser ese valor rojo inicial del año 0 y le vamos a ir sumando el valor 1, ¿sí?, y lo vamos a traer al año 0, ¿sí?, le vamos a dividir en 1 más la tasa, ¿sí?, a la 1. Vamos a hacer lo mismo con el año 2, ¿sí?, lo vamos a ir sumando pero trayéndolo al año 0, lo mismo con el año 3 y así sucesivamente hasta el año 7. Así se calcula el valor actual neto. Extraer, y esto le pregunto el día que van a presentar su proyecto y le pregunto 50 veces durante el año, ¿qué es el valor actual neto? Es los flujos futuros traídos al año 0 a través de una tasa, que se llama tasa de descuento o tasa de comparación, y ahí van a empezar a entender por qué es la tasa con la cual nosotros vamos a comparar con otros negocios y vamos a decidir si nos conviene o no nos conviene. O sea que el valor actual neto es traer valores futuros al año 0 a través de una tasa de descuento o tasa de comparación. En general podemos decir que es el valor inicial más la sumatoria de los distintos flujos dividido en 1 más la tasa a su correspondiente periodo, ¿sí? El Excel tiene, lo podemos calcular a través de esa fórmula B sub 0, ¿sí?, y una herramienta que se llama BNA, donde tenemos que poner la tasa y tenemos que poner la tirita del resultado nuestro, que ya lo vamos a ver cuando lo veamos en Excel. Y ahí decimos que si el VAN es mayor que 0, este es un negocio conveniente. Y si el VAN es menor que 0, no es conveniente. Y si es igual a 0, es indiferente. ¿Podemos o no podemos hacer esta cuestión? La tasa interna del retorno es matemáticamente lo mismo. Cuando el VAN es bueno, la tasa de retorno es buena,
porque están concebidos de la misma forma matemáticamente. Decimos que cuando igualamos el van a cero, o sea que hemos dicho cuando era cero era indiferente, no era ni bueno ni malo, la tasa de descuento se convierte en lo que se llama la TIR, la tasa interna de retorno, o cuál es la rentabilidad de ese negocio. En términos matemáticos, el valor actual neto, a medida que va aumentando la tasa, va disminuyendo. Hay un momento que se convierte en cero y eso es la tasa interna del retorno, ¿sí? Si la tasa interna del retorno es mayor que mi tasa de comparación es conveniente, si es menor no es conveniente. Y este es el proyecto que nosotros habíamos visto la semana pasada, pero ahora voy a dejar de compartir un segundito para que ustedes puedan mirar un proyecto de desarrollo inmobiliario con la cual ustedes puedan ver cuáles son los procesos, especialmente el proceso de mercado, para poder hacer estas cuestiones. Me esperan un segundito, voy a hacer arrancar. Bueno, ahí espero que me avisan si... Si pueden ver, ¿están viendo la filmina? Sí, sí se ve. Sí, Bueno, profe. el tema es el desarrollo inmobiliario, que es la construcción de un conjunto de edificios en San Miguel de Tucumán, en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, casi lindando con Yerbabuena, y ustedes van a ver un resumen más pequeño, no tiene todo lo que tiene originalmente, porque si no, no terminaríamos nunca más, sobre las cuestiones centrales asociadas a las cuestiones que ustedes tienen que hacer en una evaluación económica financiera del proyecto, ¿sí? La primera parte es toda la parte de mercado, ¿sí? Nosotros hemos trabajado, un trabajo que se hizo con gente de la UTN, a través de 3 etapas, ¿sí? Uno, entender cómo funciona el mercado inmobiliario, ¿sí? Para eso se ha desarrollado, tal vez ustedes lo tengan que hacer en algunas cuestiones, entrevistas a expertos, fuentes de información de empresas u otros mecanismos para conseguir información acerca del funcionamiento del mercado. Una segunda etapa que es analizar cuáles son las expectativas, las preferencias de los compradores o de los potenciales compradores. Hemos hecho unas encuestas de demanda potencial y después hemos hecho un mapeo o análisis de los precios de mercado para tratar de ver a dónde estábamos parados, ¿sí? Se analizó en San Miguel de Tucumán, Yerbabuena y alrededores, ¿sí? Y se hicieron aproximadamente 156 encuestas. Los objetivos de cada una de las etapas: la primera es generar un entendimiento, una comprensión de cómo funciona el mercado, y se hizo a través de una serie de entrevistas a distintos profesionales del sector, ingenieros, arquitectos, y la búsqueda de información en fuentes secundarias como ser las empresas constructoras o varios indicadores que tienen
la Dirección de Estadística de la provincia u otros organismos nacionales vinculados a la información comercial, ¿sí? La segunda etapa era profundizar las expectativas y las preferencias de los potenciales compradores, y definir e identificar cuál es el perfil, cuál es el tipo, cuál es el segmento de la población que podría comprar, ver qué es lo que quieren, porque tener una casa o un departamento no es así nomás, sino hay que ver qué tipo de casa, con qué comodidades, con qué potencial cuentan las personas para poder adquirir estos tipos de desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Nada, hasta en el caso como era un desarrollo de edificios, incluir también cuáles son los tipos de amenities que necesita nuestra población objetivo, si necesita pileta, clubhouse, cancha de tenis, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en la tercera parte se realizó un análisis de la oferta para saber cuánto cuestan este tipo de desarrollos en el mercado tucumano a través de un mapeo con distintas inmobiliarias de Tucumán, ¿sí? Y eso se desarrolló a partir de una selección de inmobiliarias y de empresas constructoras que están en el negocio. Entonces, este objetivo preliminar hemos dicho que era entender cuál es el entorno del mercado y se desarrollaron una serie de entrevistas a perfiles profesionales para poder desarrollar esta cuestión. Esas entrevistas de expertos fueron agentes inmobiliarios, desarrolladores, arquitectos, ingenieros civiles, donde se le hizo una serie de consultas vinculadas a cuáles son las preferencias y para dónde va el mercado, ¿sí? Después las fuentes secundarias fueron otras organizaciones como la Cámara de la Construcción, el INTEC, la otra Cámara de la Construcción y otras entidades que nos dieron información acerca de cómo funciona el mercado, ¿sí? Bueno, el resultado de estas encuestas y entrevistas nos dijeron que, bueno, que había una desaceleración general en la economía producto de la crisis y del COVID, pero como contraparte había un déficit importante habitacional en la provincia y había mucha gente de todos los niveles socioeconómicos, no solamente de los más bajos, que estaba dispuesta a adquirir propiedades, ¿sí? Que en la zona de Tafí Viejo y Yerba Buena, el mayor crecimiento inmobiliario de la provincia, por eso también la importancia de la localización, ¿sí? Pero como contraparte a la zona, estas zonas que son más periféricas y más residenciales tienen restricciones, no pueden meter un edificio de 50 pisos en cualquier lado, ¿sí? Sino que existen muchas restricciones vinculadas al Código de Planeamiento Urbano, ¿sí? Como otra complejidad, existe como mucha incertidumbre. Hoy los empresarios no hacen proyectos a mediano ni a largo plazo, por lo tanto existe mucha incertidumbre a futuro y para colmo, si bien todo aumenta en forma alarmante en la Argentina, en términos de dólares, porque nadie está comprando porque no alcanza la plata, ha habido una caída del precio de las propiedades en dólares. Esos son algunos de los aspectos vinculados a la zona y al costo, ¿sí? La oferta dice que el precio aproximado por metro cuadrado está entre 700 y 1.100 dólares el metro cuadrado, con mucha distorsión. Que el financiamiento hoy
es muy elevado, ¿sí? Del 30% al 40% de adelanto y el resto financiado para terminar la construcción, o sea que hay que financiar muchísimo, más del 50 o el 60%, y además, en cuanto a los tipos de productos, es distinto si alguien va a comprar un departamento o una casa para invertir, para revender como inversor, o si sos un consumidor final. Todos esos aspectos se han analizado. Se han analizado también en los últimos años. El 50% de las personas compra casas o pretende casas, el 40% departamentos y el 10% solo terrenos, ¿sí? Esta análisis de mercado y entender cómo funciona nos ha permitido ver también qué busca la gente, ¿sí? Los inversores buscan departamentos que pueden ser fácilmente revendibles, ¿no? Por lo tanto, por ahí solamente de 1 o 2 ambientes, ¿sí? Las familias chicas quieren departamentos de 3 ambientes o 2 pequeños, ¿sí? Y también las personas solteras o recién divorciadas, como dice ahí, se conforman solamente con departamentos de 2 ambientes, ¿sí? Los niveles socioeconómicos medio y alto priorizan algunas cuestiones como la seguridad, ¿sí? O sea que pretenden vivir en consorcios inmobiliarios o en zonas residenciales tipo barrios privados, ¿no es cierto?, que le garanticen algún tipo de seguridad. Como que le dan mucha importancia si tiene estacionamiento cubierto, parrilla, cancha de tenis y otras cuestiones. Los que van a comprar departamentos en Yerba Buena, y por ser Yerba Buena, no se conforman con el departamento, sino que tengan acceso a la naturaleza de alguna forma, ¿no es cierto? Balcón, con parrilla y otras cuestiones que le dan un valor agregado importante a la propiedad. Y también es muy importante la marca del desarrollador, el empresario que haga esto, porque le da, dice, bueno, esto es algo de buena calidad o de mala calidad, y eso también afecta directamente al precio. Respecto de la demanda, bueno, se han encuestado a 126 personas, ¿sí? 65 hombres y 61 mujeres, y se ha trabajado en varios aspectos, no solamente en la localización de donde vive la gente, en la edad, en distintos niveles educativos, para ver cuáles serían las tendencias que existen en los potenciales compradores, ¿no? Y de ahí ha salido que piensan comprar un departamento hasta de $70.000, el 40%, entre 70 y 82, el 32, más de 80, entre 80 y 90 el 13, y así va bajando, ¿sí? Más de $130.000, solamente el 5% de los que piensan comprar un departamento, ¿sí? Los que ya compraron un departamento, ¿sí? El porcentaje es un poco distinto, digamos. Vemos que el 50% ha comprado menos de hasta un $70.000 de presupuesto, entre 70 y 80 el 8%, igual que entre 80 y 90, entre 90 y 100 también todo un 8%, entre 100 y 130 un 17%, y más de 130.000 un 8%. También hemos hecho las preguntas respecto a la financiación. Si usted tiene pensado recibir financiación, el 88% ha dicho que sí, ¿sí? Donde un porcentaje en banco, préstamo familiar, un fideicomiso, préstamo del ANSES, otra financiera, ¿sí?
¿no? Entonces ya tenemos una estructura de cómo podrían ser nuestros potenciales compradores, ¿sí? Y si piensan financiarlo a corto o a largo plazo, bueno, ahí hay un porcentaje de cómo ha ido, cómo va evolucionando de acuerdo a la cantidad de años, a la cantidad de gente que está dispuesta a que lo financie, ¿sí? Y lo mismo respecto a las tasas de interés, si les parece bien pagar intereses variables con UVA o intereses fijos, bueno, existe toda una distribución de criterios de la gente al momento de decidir la compra, ¿sí? También respecto a cuáles serían las características específicas en relación a la ubicación, a la cantidad de habitaciones, ¿sí? Ahí vemos que el 49% de las personas eligen 2 habitaciones en el departamento y es una tendencia esa, bueno, vamos a ver a lo largo del tamaño, los metros cuadrados, si bien quieren departamentos pequeños, pero no habitaciones pequeñas, ¿sí? En un momento se hacían departamentos muy, pero muy pequeños. También la cantidad de baños tiene una fuerte incidencia en el criterio al momento de comprar, y los amenities, como decíamos, el estacionamiento y la seguridad son como los más sustanciales, ¿sí? A la hora de ver cuáles son las preferencias, el balcón parece como muy importante en el caso de los departamentos, cocina integrada, vistas a espacios verdes, ¿sí? Y respecto a los amenities, el estacionamiento, como ya hemos dicho, el 77%, la seguridad privada y parrilla en el edificio. Bueno, a partir de toda esta información, respecto a las distintas localidades donde hemos estado analizando, Cerro Buena, Tafí Viejo, Lules, Cruz Alta, hemos hecho este análisis también en cuanto a los amenities y a las exigencias que tienen nuestros consumidores respecto de este tema. También, como ya hemos dicho, importante en la definición son la cantidad de habitaciones y la cantidad de baños, ¿sí? Y los metros cuadrados que se ha definido ahí, de acuerdo a la información relevada, un promedio de 78 metros cuadrados con un máximo de 150 y un mínimo de 60. Y estos son los precios que están dispuestos a pagar, ¿sí? Desde 895 dólares el metro cuadrado, de acuerdo a los niveles de seguridad y amenities que tenga, ¿sí? Y a la cantidad de metros cuadrados que tenga. Así como podemos ver, los valores oscilan entre los 800 y los 1.000 y algo de dólares el metro cuadrado en este rango de potenciales. Entonces, bueno, ahí hemos definido cuáles eran los metros cuadrados que más le interesaba a la gente de acuerdo a las encuestas realizadas y al valor de los dólares por metro cuadrado que estaban dispuestos a pagar. Con todo eso, y ya teniendo la demanda, hemos hecho el estudio de la oferta, que ha sido en realidad entender cómo se manejan los precios en las distintas inmobiliarias o empresas desarrolladoras de Tucumán. Hemos hecho una selección de inmobiliarias que ustedes, estando siendo de la carrera de civil, muchos de ustedes la conocerán. Hemos encuestado a todas estas empresas y algunas otras más, ¿sí? Y nos han explicado cómo funciona. En general piden un anticipo del 45% y el resto en distintos tipos de cuotas de acuerdo a la empresa, ¿sí?
donde son sustanciales a la hora de definir el precio, la cantidad de baños y la cantidad de habitaciones. Bueno, esas son las ofertas que están en el mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados y de amenidades que tiene, y hemos hecho un mapa de precios, ¿sí? Por metro cuadrado, de acuerdo a, hemos puesto dentro de cada rubro nuestros precios mínimos y nuestros precios máximos, ¿sí? Y nada, también un pequeño análisis del precio respecto a las prestaciones de servicio, un baño, 2 baños, ¿sí? Sin balcón, con suite, sin suite, con estacionamiento y sin estacionamiento, y hemos visto cuáles son los promedios de los costos que están vendiendo las empresas inmobiliarias y desarrolladoras de Tucumán. Entonces, a partir de todo esto hemos hecho, primero hemos definido cuál es la cantidad de gente que podría comprar, hemos definido cuáles son los precios a los cuales estarían dispuestos a comprar, y hemos comparado eso con los precios que están vendiendo las inmobiliarias, ¿sí? Entonces decimos, este proyecto tiene algunas fortalezas, digamos, que en la medida que el emprendedor o el desarrollador de alto prestigio es una fortaleza muy importante para este tipo de proyectos, ¿sí? Pero como inconveniente de este proyecto es que en general la gente tiene una preferencia muy importante con espacios verdes, ¿sí? Para espacios verdes los departamentos es una debilidad. Por eso la necesidad de tener los amenities, los espacios verdes, las canchas, las piletas, que compensen, ¿cierto?, esa falta de espacios verdes, ¿sí? A pesar de la crisis, hay un crecimiento del sector inmobiliario en Tucumán, y es una oportunidad, y hay como una tendencia a estos desarrollos inmobiliarios de departamentos, ¿sí? Como amenaza, ¿sí? En este análisis FODA que estamos haciendo, vemos cómo la recesión económica, la devaluación y la restricción pueden jugar un papel muy complicado para el desarrollo. Y después hemos hecho el análisis económico-financiero a partir de un terreno concreto, ¿sí? Que es un terreno lindante allá en el Camino del Perú, que limita San Miguel de Tucumán con Yerbabuena, que tiene cerca de 8 hectáreas, ¿sí? Y hacemos todo un esfuerzo para hacer este análisis económico-financiero que nos va a permitir a nosotros como emprendedores tomar la decisión, como decía al principio, pero conocer al detalle cuáles son los costos por tipo de departamento y los costos totales a lo largo de todo el proyecto. Nos va a permitir identificar cuál es la plata propia y la plata de tercero que tal vez necesitemos, y identificar algunas variables internas y externas que pueden influir sobre el proyecto, y en conjunto este análisis económico-financiero permite ver si es viable y es conveniente este proyecto, ¿sí? Y tener toda la información que nos va a generar este desarrollo, ¿sí? Ahí tenemos una vista de Google del terreno. Decimos que vamos a hacer un desarrollo de edificios de departamento de 4, 5 o 6 niveles con distintas alternativas de configuración tipológica de los departamentos. Se refiere a la cantidad de habitaciones y a baños, que se construirá en etapas. Estos proyectos grandes se construyen en etapas y se planean en 3 escenarios: uno de corto plazo, que se terminaría en 4 años, uno de mediano plazo en 6 años y otro de largo plazo en 9 años, ¿sí?
Para cada una de las alternativas de tipos de departamento y cantidad de años se han corrido todas las alternativas posibles, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, se han analizado las inversiones, que son los datos que nosotros hemos manejado inicialmente en la clase hoy del proyecto. Hemos estudiado los costos que incluirán la construcción de acuerdo a los tipos de edificios y a las distintas calidades que se propongan, los gastos de comercialización, cuáles serán los ingresos que nos van a generar este proyecto, los resultados y un análisis de sensibilidad, ¿cierto?, a cada una de los análisis, ¿sí? Ahí, para desarrollar este proyecto hemos tenido en cuenta distintos tipos de departamentos, de 2, 5 y 3 dormitorios, plantas con que tengan 2 departamentos de un dormitorio, 5 de 2 y 3 de 3, que me da esa superficie de 1.220 metros, y así sucesivamente distintos tipos de plantas posibles, ¿sí?, para construir, como les dije, en 4 o 5 niveles. La combinación de estos distintos tipos de plantas con los distintos tipos de niveles me dan 36 alternativas diferentes y a todas las hemos estudiado, ¿sí? Y para eso, no sé si lo van a poder ver bien, voy a tratar de... lo están viendo, hemos calculado los ingresos en función del costo por metro cuadrado de los departamentos a lo largo de la vida del desarrollo del proyecto. Esto es para el caso intermedio que hemos hecho todo el proyecto en 6 años, ¿sí? Hemos calculado los egresos, que tienen que ver con la infraestructura, que como ustedes ven, es discreto. Cada vez que arrancamos una etapa empieza una infraestructura que tiene que ver con el agua, la energía eléctrica, las cloacas, el pavimento. Después la mano de obra y los materiales, los costos de publicidad y la amortización del terreno, ¿sí? Porque el terreno lo hemos hecho amortizable. Hemos calculado el impuesto a las ganancias, hemos calculado el impuesto a los ingresos brutos, y a partir de acá, en esto que dice resultado después de impuestos, hemos tenido el resultado: menos 16 millones el primer año, menos 2 millones el año 0, menos 16 millones el año 1, menos 2 millones, y ahí empezó la facturación: 7 millones, 7 millones, 7 millones, 7 millones. En conclusión, hemos calculado la VAN y la TIR para este proyecto en esta cantidad de edificios, y en esta cantidad de departamentos y en esta cantidad de años, que me da una VAN 11 millones, que es mayor que 0, por lo tanto es muy bueno el negocio, y una tasa interna de retorno de 35%, que comparada en este caso con una tasa del 17%, era muy, pero muy buena. Entonces, y por cada una de las alternativas hemos calculado un flujo de fondos distinto y hemos calculado una tasa de interna de retorno y un valor actual neto. Y acá vamos a ver, ahí a donde dice 35% con rojo, vemos que es la alternativa óptima, la mejor de todas. Ahí hemos comparado este proyecto con esta cantidad de pisos, con esta cantidad de departamentos, y hechos en 6 años, como la mejor alternativa. Entonces hemos tomado esa alternativa como la mejor, ¿sí? Entonces, acá, a partir del flujo de fondos, hemos observado que un proyecto hecho a mediano plazo, 6 años, teniendo en cuenta que podemos usar 6 niveles para maximizar el terreno, obtenemos una TIR del 35%, que es pero muy buena. Por lo tanto, este es un proyecto muy conveniente, y de todas las opciones, esta de 6 pisos en 6 años
con esa cantidad de pisos y departamentos es la más conveniente para todos. Entonces, el objetivo de la clase era mostrarle el proceso de que se ha hecho de estudio de mercado y de evaluación económica financiera para hacer este proyecto. No está acá, porque si no íbamos a estar hasta no sé qué hora, todo el detalle constructivo de cómo es la instalación eléctrica, cómo son los ascensores, cómo es el porcelanato, cómo es el techo, cómo son las estructuras de hormigón, cómo son los cimientos, pero eso es todo un capítulo aparte, que yo no les pido con nivel de lujo de detalle, pero alguna memoria descriptiva tienen que hacer. Y tampoco está incluido acá, pero sí está hecho, todo el estudio de impacto ambiental, que es un proyecto de bajo impacto ambiental. Siempre que uno hace desarrollo inmobiliario en altura, el impacto ambiental es mucho menor que los barrios comunes. ¿Por qué? Porque concentramos todos los servicios, concentramos los residuos sólidos urbanos, concentramos en el estudio de impacto ambiental, promueve un mecanismo de tratamiento y separación de residuos para bajar los niveles de impacto, pero siempre un desarrollo urbanístico en altura tiene menor impacto ambiental que uno tipo country, porque ocupa más terreno e impacta más ambientalmente. Profe, también el menor uso del suelo. El menor uso del suelo, por supuesto. Entonces, pero de todas maneras sí tenía análisis ambiental fundamentalmente durante la etapa de la obra, porque la obra genera entrada y salida de camiones, combustible y una serie de cuestiones que sí afectan al medio ambiente. Entonces, eso incluía este proceso que ustedes también tienen que hacer en el caso que corresponda. Algunos casos no es necesario, pero es importante que tengan también esos aspectos incluidos. Así que espero, ahora voy a dejar de grabar, pero espero que Recording stopped. Les haya servido la clase y que les permita a ustedes avanzar con los temas. Para finalizar, y porque he visto que han entrado muchísimo en el medio de la clase, les recuerdo que mañana tendremos la clase de consulta para elegir temas y grupos, y que el trabajo práctico número 2 a pedido de algunos de los chicos y del ingeniero Aranda lo hemos dejado para el día 17 de mayo. Los que ya lo han presentado ya están, pero los que no han podido llegar tienen hasta el 17 de mayo para presentarlo. ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, No, bueno, profe. sí, dígame. No, decía que no. Bueno, espero no había que haya sido consulta. claro el proceso y que hayan entendido, digamos, cuáles son los grandes títulos que tienen que desarrollar en su proyecto. Así que los que ya han elegido el tema, por favor vayan pensando en estas cuestiones. Yo voy a tratar de entre hoy y mañana subir esta clase para que ustedes la tengan registrada. Dale, buenísimo. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. No, Chao, profe.